Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud, Senectud, Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García, y hoy estaremos hablando sobre las sucesiones en el testamento. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándote nuestra línea directa WhatsApp que aparece en pantalla, es el teléfono 332-540-5737. Te lo repito, el número 332-540-5737. También déjame decirte que nos puedes seguir a través de nuestros canales oficiales, como lo es Facebook, YouTube, Spotify, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @senectud_radio. Nos puedes sintonizar a través de www.livemxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, tengo el gusto de presentarles a la abogada Julia Andrea López Ledesma. Ella nos va a hablar sobre, las sucesiones en el testamento. Julia, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, querida Enrique. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, con tu hermoso auditorio, y pues listísima para platicar de un tema muy importante que es el testamento, porque pues nadie está exento de la muerte, ¿no? Así es, y fíjate cómo se fueron dando las cosas hace un par de minutos, pues hace la hora anterior en el programa, hablábamos precisamente, de las finanzas, ¿no? Personales, que claro, el testamento como tal no hay que verlo como una cuestión financiera, puede ser una parte, pero sí es importante tener este tipo de temas y de conocimiento, pues para no dejarnos llevar, a lo mejor por algún engaño, algún usurpador, y sobre todo también nosotros pues poder realizar bien nuestro testamento, ¿no? O llevar a cabo pues este trámite jurídico. Pero bueno, sin más preámbulo, antes de iniciar, que nos platiques todo esto de qué son las sucesiones, pues platícanos rápidamente qué es un testamento, porque puede ser que mucha gente también todavía no tenga estos conocimientos o tenga esta mala información, ¿no? Lo que le dijo el vecino, el amigo, o lo que vio en redes sociales. Adelante, Julia. Pues mira, muchos hemos escuchado que que es importante dejar un testamento, que es importante dejar instituido tu voluntad, que es un testamento, es un documento en el cual tú vas a plasmar la voluntad de tus bienes o derechos cuando tú faltes. Entonces, tú comentabas que hace una hora platicaban de finanzas. Muchas veces pensamos que el Puntos. testamento es simplemente para los que tienen bienes, los que tienen patrimonio, los que tienen acciones, y no, también es muy importante para aquellas personas que tienen hijos para poder nombrar eh, un albacea o nombrar un tutor testamentario, ¿no? Y proteger aquellos derechos que se tienen y bienes sobre todo. Es para proteger a las personas que se quedan cuando tú faltes. Así es, y que al final de cuentas, decíamos, ¿no? Esta parte de, pues se hace cuando pues tú ya eres mayor de edad aquí en México, y que al final de cuentas, pues ya decíamos, a lo mejor estamos todavía un poquito lejanos, pero en septiembre, que en México es el mes del testamento, se dice que también ya se aplazó también al mes de octubre. Entonces, pues ahora sí no hay excusa, pero que al final de cuentas ya no lo platicarás con base en la entrevista, pues cuáles pueden ser estos riesgos de también no hacer un testamento, ¿no? Y que también qué complicaciones se pueden manifestar o presentar, porque pues tanto tú como yo, a lo mejor, yo en mi caso no soy de una familia tan grande o numerosa, pero me ha tocado escuchar a personas que, fueron más de 10 hermanos, 2 hermanos, y pues toda esta situación. Pero decíamos, sucesiones en el testamento, lo que yo te pedía de tema, porque la verdad no lo había tocado, sí había tocado a lo mejor intestado, a lo mejor había tocado testamento como tal, pero sucesiones en el testamento, ¿qué son, Julia, o qué significa esto? Platícanos. Bien,
Tú ahorita estabas comentando un punto muy importante. Te voy a poner un caso muy práctico. Cuando se encuentra, muere una persona y tiene hijos, tiene esposa o tiene padres y no deja establecida la voluntad de que quiere que pase con sus bienes, con sus derechos, es importante que se determine quién va a heredar. Entonces, la sucesión va dirigido a quién va a heredar estos bienes, quién va a heredar estos derechos y a quién le corresponde. ¿Quién tiene derecho a heredar? Tiene derecho a heredar la cónyuge o el cónyuge y los hijos en partes iguales. En caso de que no exista eh, cónyuge, no existan hijos, ¿a quién le corresponde? Pues le corresponde a ascendentes y descendentes. Todo va a depender de la situación y el caso único. Te pongo el ejemplo que no exista la cónyuge, no existan hijos. Bueno, ¿a quién le correspondería? Le correspondería heredar a los padres. En caso de que los padres ya no sobrevivan, bueno, entonces estos bienes pasarían a la beneficencia pública. Por eso es muy importante determinar a quién y cuál es la voluntad de heredar o legar los bienes y derechos que uno tiene. Para cuando nosotros ya no estemos, pues no dejemos problemas. Es un punto muy importante. ¿Qué sucede cuando no existen testamentos? Bueno, primero, la familia entra en crisis porque siempre que hay intereses va a haber algún conflicto. Entonces es muy difícil a veces resolverlo y no se resuelve de la mejor manera. Se necesita poner en marcha el aparato jurisdiccional para poder determinar y adjudicar los bienes y derechos que le corresponden a cada uno de los herederos. Otra circunstancia muy importante que hay que considerar es la relación que existe con cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo que el testamento tiene la finalidad de que se cumpla la voluntad de la persona que va a dejar estos bienes, que va a dejar estos derechos. Sí, porque al final de cuentas, fíjate, bien lo dices, ¿no? Proteger también tus bienes, proteger también, bueno, como se dice, ¿no? Bienes muebles, pero que al final de cuentas, pues bueno, son una garantía o es algo que la persona pues lo creó con su patrimonio, con su esfuerzo, y que muchas veces también, pues bueno, vemos la situación de que en ocasiones, por los mismos, ya decíamos, ¿no? Los cuidadores, los hijos, la cónyuge, como muchas veces, pues bueno, buscan la forma de que la persona no tenga estos cuidados, no tenga esta buena atención y que, bueno, pues se desata, pues ahora sí, una revolución, una guerra por estar ahí quitando, o ahora sí que me toca, si me toca, etcétera. Entonces, pues ahora sí, como dices, te agradezco esta explicación porque así nos abre ya un panorama en el cual pues nosotros también debemos de estar preparados e invitar a la gente a través, bueno, de medios de comunicación, pero invitar también a la gente, sí, a que pues no se deje llevar por esos malos comentarios o por estas cuestiones de no realizar el testamento. Bien, por ejemplo, te manda saludos Mireya, dice, mi abuelo murió sin testamento, mi madre falleció hace 2 años, yo como nieto tengo algún derecho en lugar de mi madre. Eso es una pregunta y es un caso muy práctico. Si bien yo te comentaba que se pueden heredar el cónyuge, la concubina, que también tiene derechos en partes iguales como los hijos, bueno, ¿qué sucede en estos casos donde el abuelito falleció? No sobrevive la mamá, pero están los nietos. Los nietos sí tienen un derecho a heredar cuando no sobreviven los padres. ¿Y cómo lo van a hacer? En partes proporcionales. Vamos a suponer que eran 5 hermanos, tíos de Mirella. Los 5 tíos tenían derecho a suceder. En el caso, en quintas partes cada uno, una quinta parte cada uno. En el caso de Mireya, que no está su mamá y que le corresponde una parte de la herencia, bueno, ella lo tiene que reclamar esa quinta parte, la parte proporcional de lo que le tocaba en herencia. Lo que te decía, bueno, esto es muy importante porque no deja de ser un conflicto de orden legal, no deja de traer problemas que al final de cuentas cuando hay interés es muy difícil determinar, es muy sencillo a través de un procedimiento jurisdiccional, pero es tardado, implica costos, implica inversión hablando de tiempo. Entonces, en el caso específico de Mireya, sí le corresponde y le corresponde una quinta parte, en el ejemplo que te doy, ¿no? Destaco la importancia, ¿por qué? Porque hacer un testamento es muy sencillo, solamente necesitas ir con el notario que se encuentre más cerca de ti o el notario de tu confianza. No es necesario que lleves
todas tus escrituras, todos los bienes que tú posees, ningún comprobante, simplemente primero acreditar tu identidad con tu INE, alguna identificación oficial, tu CUR, acta de nacimiento y en caso de que estés casado, llevar el acta de matrimonio para que tú puedas determinar qué le quieres dejar a cada quien, ya sea en partes iguales o copropiedad o determinar un heredero universal. Y te van a pedir datos muy sencillos como lo son tu nombre, tu edad, tu domicilio, eh, la ocupación y cuáles son los bienes que tú deseas destinar. Tampoco es necesario que tú ya lleves un listado de voy a dejar una mesa, voy a dejar una casa, sí, no, basta con que tú manifiestes al notario que quieres dejar todos y cada uno de tus bienes presentes y futuros, porque no sabemos el momento en el que vayamos a faltar. Entonces, es importante que tú puedas determinar de manera muy abstracta todos los bienes presentes y futuros que puedas tener y determinar quién se va a hacer cargo. Pero también dentro del trámite del testamento, pues es necesario determinar a un albacea, que es la persona que va a administrar y adjudicar esos bienes, a vigilar que se cumpla la voluntad de la persona que va a faltar. Claro, porque al final de cuentas, pues bueno, siempre tiene que haber alguien que esté ahí, pues al pendiente y que sobre todo, como tú lo has dicho, o sea, lleve pues este trámite. Bien, Blanca Rivas dice, en caso de que existan hijos fuera del matrimonio y no se enteren de los edictos, cuando se demanda un intestado, ¿qué pasa? Y se trabó, ¿verdad? Bien. Ah, ok. En el orden jurisdiccional, hay una etapa del procedimiento que se llama emplazar a terceros. Ciertamente los hijos tienen derecho a heredar los bienes, aunque sean fuera del matrimonio, siempre y cuando estén reconocidos dentro de estén reconocidos como hijos de la persona fallecida. No obstante lo anterior, existen recursos contra las determinaciones jurisdiccionales. En el momento que ellos tengan el conocimiento, pueden poner en marcha estos mecanismos para poder apelar las resoluciones, y lo digo apelar porque no es siempre la apelación el recurso para poder resolverlo, pero que puedan poner en marcha estos mecanismos para reclamar un derecho del cual son parte. Así es, porque al final de cuentas bien lo dices, ¿no? Puede haber muchos casos en el cual, pues las personas como tal no se dan cuenta, ¿no? Y ya después cuando se abren los juicios o se hace toda esta situación, pues bueno, pues vienen las complicaciones. ¿Cómo saber, Julia, si la persona también ya ha hecho testamento? Porque hay ocasiones donde también eso es algo complicado, ¿no? O sea, bueno, pues está un poco delicado de salud, tú estás acá en Guadalajara, yo estoy allá en Tlaxcala, pero pues bueno, déjate venir porque a lo mejor ya se nos va a adelantar en el camino, pero no sabemos si se hizo testamento o no. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso, de que la persona haya hecho testamento o cuenta con testamento? Bien, el ejemplo que pones es muy claro. Muchas veces, pues en el desarrollo de la vida, uno hace familia en una parte, no funcionan las situaciones, hace familia en otra parte. ¿Cómo podemos asegurarnos que un familiar dejó o no dejó testamento? Bueno, yo te decía que el testamento se hace ante un notario público y este notario tiene la obligación de remitir la información del testamento al Registro Nacional de Testamentos. Las veces que tú tengas el deseo de modificarlo, revocarlo o crear un testamento de dejar un testamento instituido, el notario tiene la obligación de remitir la información correspondiente al Registro Nacional de Testamentos. Entonces, una base de datos que contiene a todas las personas que han dejado testamento establecido. Sí, porque al final ya decíamos, ¿no? Muchas veces, bueno, pues es la pregunta y aparte también, bueno, quién es la albacea y luego esta parte y bueno, todas estas situaciones. ¿Qué tipo de testamentos hay, Julia? Porque también es lo que la gente muchas veces se sigue confundiendo y también a veces no sabe pues cuál elegir pues uno de la manera más correcta. Yo creo que todos son buenos, pero creo que es importante que ya que te tenemos aquí presente, pues nos platiques, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de testamento y cuál, pues bueno, es el mejor o el más utilizado o el más recomendable? Adelante.
Bien, existen varios tipos de testamentos. Estos puede ser el testamento abierto, el testamento cerrado, el privado. Lo que nosotros recomendamos es que sea un testamento abierto y que sea ante un notario público. ¿Por qué? Porque existe, por ejemplo, el testamento hológrafo, que es escrito por el propio testador y pues, se puede otorgar por personas mayores de edad. Sin embargo, acuérdate que esto implica una serie de mecanismos que se tiene que poner a emprender a efecto de poder ejecutar y adjudicar los bienes. Lo ideal es que estos testamentos se realicen ante un notario público para dar fe y legalidad de la voluntad de la persona y el destino de los bienes. Por ejemplo, el testamento cerrado, bueno, es aquel testamento en el cual quien suscribe el testamento entrega el testamento al notario, lo guarda, lo sella y hasta el momento en el cual perece, se abre y se determina. Realmente son pues cláusulas, son circunstancias que van a depender mucho de las personas, pero lo ideal es que sea un testamento abierto, que sea ante notario público y sobre todo también porque tiene la facilidad de que existan testigos. Si Ujú. bien el testamento por realizarlo ante un notario público tiene total legalidad, pues los testigos refuerzan esta voluntad, ¿no? Sí, porque bien lo dices, ¿no? O sea, están presentes y que sobre todo también, pues bueno, ya va a ser la decisión de la persona. Y algo que me gustó ahorita que mencionas fue esto, ¿no? El notario, bueno, de confianza o una notaría, pues de confianza, porque también, bueno, acá en Jalisco se ha dado mucho la extorsión y ya lo han estado publicando en medios de comunicación donde no te dejes engañar porque mucha gente te habla y te dice que pues, te hablan de la notaría y que vayas y hagas tu trámite, pero lo que hacen estas personas o los delincuentes, pues es lo único de recabar, pues, es información, una, y dos, pues también tumbar dinero, porque en ese sentido te piden cierta cantidad que deposites, la gente no puede salir o no tiene, pues ahora sí como dicen, le urge su trámite, y pues bueno, cae lo que viene siendo una trampa, y pues bueno, al final de cuentas es todo Ah, una no, extorsión. claro. Pero es que Claro. sabes que también esto es una de las recomendaciones que vamos a dar para que todo aquel quiera hacer testamento. Tiene que cerciorarse que la persona ante quien lo van a ejercer, que es un notario público, se encuentre registrado, porque el notario no es cualquier persona que de buenas a primeras se le ocurrió instituir una notaría. Sigue un procedimiento, en cada estado es diferente, pero es un proceso democratizado, es un proceso legítimo y Ujú. por el cual se otorga una patente. Esta patente, vamos a llamarlo, es un permiso para que ellos puedan ejercer y dar fe pública. Entonces, es muy recomendable que se cercioren que el notario se encuentre debidamente registrado, cuente con la patente. Y ojo, mucho ojo, porque puede suceder que la notaría tiene la patente, pero la patente se encuentra a nombre únicamente de una persona. Y muchas veces ha pasado. En nuestro México, querido, es que todo pasa. No, pero el personal, familiares que también ejercieron la carrera de derecho, siguen trabajando con la patente y el notario ya falleció. Entonces, que verifiquen la patente y a nombre de quién está expedido. Esto para evitarse algún otro conflicto fuera de la voluntad del testamento y la ejecución del mismo, ¿no? Claro, Pero es porque muy importante que se cercioren de esta circunstancia. sí, porque ya decías tú, o sea, puede ser que el mismo notario ya falleció, no se sabe quién es, y pues bueno, ahí andan haciendo los mismos, pues los mismos trámites, ¿no? O sea, los trámites ilegales. Pero bueno, ¿qué otras recomendaciones puedes dar? Esta es muy buena, o sea, saber lo de la notaría, pero ¿qué otras recomendaciones, Julias, puedes dar para que la persona pues se anime a hacer su testamento, pero que también lo haga de una manera pues eficaz y correcta? Porque tú lo dices, o sea, a veces por la presión, a las carreras o simplemente a veces hasta por estar violentados, que ya lo decías tú, por una violencia patrimonial, financiera o económica, como se conoce, pues bueno, estén ahora sí sujetos pues a cometer pues, su testamento, pero a cometer un error por la presión social que traen de la familia o de las mismas personas o el cuidador. ¿Qué recomendaciones puedes dar? Claro, yo creo que una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar es que tengan muy presente que al momento de elaborar su testamento, porque también es uno de los miedos, sus bienes no van a desaparecer. Estos bienes, porque muchos piensan, bueno, ya hice el testamento y nos dejamos
llevar por la idea de, bueno, ya me lo heredó, ya soy el propietario. Una cosa muy diferente es que seas heredero y otra es que se te adjudique, es decir, ya se te otorgue la propiedad del bien. Entonces, tener muy presente para todos aquellos que quieren hacer su testamento que el realizarlo no va a desaparecer sus bienes. Es únicamente determinar la voluntad de qué quiere que sucedan con estos cuando él no esté. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros no lo establecemos, entra, yo te decía, la crisis entra en conflicto, existe controversia y discordia, empieza a haber conflictos que pueden quebrantar a la familia y sobre todo, si no se hace en un periodo de tiempo determinado, posteriormente se lo puede adjudicar a alguna otra persona que no tenga interés. Por ejemplo, aquellos bienes de manos muertas que yo te decía, cuando no existen herederos, son bienes que pasan a la beneficencia pública. Entonces, la principal recomendación que yo les puedo dar es que tengan presente que no van a desaparecer sus bienes por el hecho de determinar quién se va a quedar con cada bien, con cada derecho y sobre todo que tengan la seguridad de que las personas que van a estar, le van a sobrevivir cuando él falte, tengan garantía de recibir, porque al final de cuentas es producto de su esfuerzo, es producto de su trabajo, aquellos bienes que tanto le costaron al testador. Ujú. Sí, porque, insisto, o sea, muchas veces no se está preparado, muchas veces nos dejamos llevar por lo que le pasó a fulano, perengano, y que esto, fíjate, también la mala información, y es muy común bueno, personas adultos mayores, ¿no? Bueno, sí voy a hacer el testamento, pero ya el día de mañana no voy a tener mis bienes. Pues claro que no, al contrario, siempre y cuando, bueno, el tipo de documento que haga o el trámite que quiera llevar a cabo, pero sí es importante, pues bueno, pues perder el miedo, pero sobre todo asesorarse bien, asesorarse con gente de confianza, asesorarse con gente pues preparada, capacitada y que al último pues también nos dé resultados, porque también hay personas que bueno, no confían en cualquiera y que en ocasiones pues eso es lo que se deriva, ¿no? Desconfianza, inseguridad y sobre todo pues hasta ni ganas de llevar pues el trámite, ¿no? Y aquí ya entra lo que tú decías, ¿no? Entra nuestro México mágico que pues de algo me y no me voy a llevar nada, ¿para qué hago esto? Es pura pérdida de tiempo, no, creo que por eso hasta si el mismo gobierno te dice, te doy la opción de que sea un mes, te invito a que hagas tu testamento, pues es precisamente pues para evitar pues este tipo de problemas, pero bueno, ya al final de cuentas, pues ahora sí la decisión es de cada quien. La definición lo dijiste tú muy claro, es acto jurídico, pues ahora sí libre, autónomo, o sea, no tiene que ser forzado, pero que bueno, las personas pues tomen la decisión de poder llevarlo a cabo. Bien, No, y hemos mencionado, perdón, hemos sí, adelante. mencionado una cuestión muy importante, tener una persona de tu confianza. Y esta persona puede fungir como albacea, que va a ser el encargado de vigilar que tu voluntad después de la muerte se cumpla. Y puede ser un heredero, como puede ser una persona de tu máxima confianza. Entonces, esto puede garantizar que la adjudicación de bienes llegue y se haga de manera correcta a los beneficiarios, a los herederos. Entonces, sí es muy importante que se tome en consideración que no se trata realmente de una insistencia del gobierno para administrar nuestros bienes, sino vamos a ahorrar problemas a las personas que nos sobrevivan cuando estén, y no es cuestión exclusiva de los adultos mayores. Ujú. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a parar. Entonces, cumpliendo la mayoría de edad, uno puede determinar los bienes que puede hacer. Y una cosa muy importante es que el testamento lo puedes modificar, lo puedes revocar cuantas veces quieras y en los términos y condiciones que tú desees. Entonces, puedes hacer un testamento y en 10 años decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que esta persona sea, que se quede con todos mis bienes y mis derechos. Si no es mi voluntad, determinar a otra persona. Ya la persona que era mi albacea ya no es de mi confianza. Voy a determinar a otra persona que procure el bienestar de las personas que van a heredar mis bienes. Sí, porque eso, fíjate, eso también ese punto iba, que la gente se queda de, y ya lo hice y ya no puedo revocarlo, ya no puedo eliminarlo, ¿no? Efectivamente, es totalmente revocable, siempre y cuando también algo que me gustaría mucho aclarar es esto, que si usted le inventan o le dicen que hizo varios testamentos,
puede ser que sí los hizo, pero siempre se va a considerar pues el más reciente y que ahí es donde Claro. también pues deben de estar pues atentos porque sí, a lo mejor tú lo dices ahorita, es 2024, ya se hizo en febrero, pero puede ser que en marzo, en abril, pues ya lo volvieron a modificar A y los no 10 días, necesariamente. Sí, claro, a los 2, 3 días y que al día obviamente siguiente, las lo que va personas no van a decir, oye, el fin lo cambié, pues no, porque pues si no ahí va a seguir pues ahora sí lo latente. Bien, bueno, claro. pues Julia, ¿qué más nos puedes decir antes de cerrar, bueno, el tema de sucesiones? Porque aprovechándote que estás en línea, que estás con nosotros, pues también nos platiques un poquito sobre, bueno, los derechos de las personas adultas mayores de una manera, claro, básica, sí, general, porque, pues bueno, también hablar de derechos es muchísimo, pero ¿qué tipos de derechos cuentan las personas adultas mayores que también hoy en día pues hay muchas actualizaciones? Ah, perfecto. Mira, fíjate que es un tema que no se ha tocado bastante, pero mm, falta que se legisle con perspectiva en atención al adulto mayor. Nosotros como seres humanos seguimos la curva de la vida. Va a llegar un punto en el que en lugar de estar creciendo, produciendo, nuestras capacidades físicas, mentales ya no nos lo van a permitir. Entonces vamos a ir bajando esta curvita y va a llegar un momento en el que vamos a caer en un factor de vulnerabilidad, es decir, que tal vez no podamos valernos por nosotros mismos, que tal vez nuestras capacidades cognitivas, nuestras capacidades físicas no nos permitan desarrollarnos de manera idónea. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Que se legisle con perspectiva hacia el adulto mayor, que dentro de eso, esa perspectiva, se puedan englobar de manera integral el derecho al acceso, que quiero aclarar, y un punto muy importante, todo ser humano tiene los mismos derechos que un joven, un adulto, un niño. ¿Qué vamos a hacer realmente con la perspectiva hacia el adulto mayor? Bueno, es generar condiciones para que se garantice la ejecución de estos derechos. Te decía, el derecho a la salud, que no les falte medicamento, que tengan acceso a la misma, que puedan tener consultas regulares, el acceso a a una vida libre de violencia, que si bien se está dirigiendo muchísimo al sector de las mujeres, también es importante no dejar de lado aquellos factores de violencia que sufren los adultos mayores. Voy a acotarlo ahorita, por ejemplo, el tema del testamento. Muchas veces creen que al hacer su testamento se van a quedar sin sus bienes, pero también es una realidad que esto es una garantía para que después no los despojen, no despojen a sus herederos, ¿no? Hemos visto, yo trabajo en un juzgado penal, veo tantos casos en los que al abuelito ya lo despojaron y como nunca se estableció, nada se hereda de palabra. Como nunca se regularizó la circunstancia de sus bienes, de sus propiedades, entonces es muy fácil determinar a lo mejor a través de un juicio de sucapión que la propiedad le pertenece a veces a los nietos, a los hermanos. Entonces, este acceso también a la justicia, acceso a la salud, erradicar la violencia contra los adultos mayores, son algunos de los derechos que se tienen que procurar en atención a las necesidades de este grupo etario. Sí, porque fíjate, bien lo dices, o sea, si nosotros como tal también no conocemos nuestros derechos o pensamos que las personas adultas mayores no tienen derechos o no tienen los mismos derechos, al contrario, es un sector ya prioritario, porque ya es lo que se modificó, ya no es Sí, vulnerable, claro. es un sector prioritario en el cual se le debe dar las preferencias, se le deben dar las herramientas, las atenciones, y que al final de cuentas, algo que hemos dicho aquí en Senectur Radio y más en esta tercera temporada, que me ha tocado entrevistar ya varios especialistas, bueno, los de siempre, pero decían que no normalicemos todo con la edad, porque todo, ya lo decimos, es por su edad, es que es por la edad, es que por su edad ya mayor, por su edad avanzada, y todos esos términos en verdad se convierten hasta en violencia psicológica o en edadismos, porque estamos haciendo prejuicios, estamos haciendo estereotipos, estamos haciendo hasta una discriminación. Entonces yo creo que sí es correcto cuando tú dices, ¿no? Conforme más edad tengas o más avanzas, pues puedes adquirir ciertas enfermedades. Pero una cosa es decir eso, a otra cosa es decir que si te pasó el dolor de la rodilla o te pasó el dolor, no sé, del brazo o de alguna otra articulación, es que ya es por la edad. Pues no, creo que al final de cuentas todavía no existe una bibliografía que nos diga o nos marque que determinado tiempo o a tal fecha, pues tú vas a tener esa enfermedad. Entonces, sí es importante saberlo. Y Julia, pues algo también aprovechándote, por eso quise aprovechar tu espacio. Bueno, nos decías de los derechos humanos,
nos decías también de, bueno, esta parte del testamento, las sucesiones, pero cerraremos con este pequeño bloque que nos platicas, bueno, ahora sí del maltrato pues hacia las personas mayores. Lo hemos estado tocando ahorita, lo que decías, maltrato patrimonial, financiero o económico, y ahorita ya lo dije, a lo mejor el psicológico. ¿Qué otros puede haber de maltratos hacia la persona adulta mayor? Bien, la violencia puede ser de diversos tipos. Muchas veces creemos que la violencia es solamente física, viene muy en tendencia, y no es tendencia, es una realidad social, la violencia psicológica. Tú comentabas esto de el edadismo, el de decir, ay, por su edad ya no reacciona igual, ya no sabe lo que dice, ya no puede hacer ciertas cosas, te vamos a segregar, te vamos a discriminar. No, hay familias, desgraciadamente, que bajo esta justificación te dicen, tú ya no puedes tomar decisiones porque ya no tienes la misma coherencia. Entonces, nosotros vamos a decidir por ti. Eso es violencia psicológica, violencia económica. Bueno, tu abuelito te está llegando tu pensión que con tanto esfuerzo trabajaste, que con tanto esfuerzo te ganaste. Bueno, como vives en mi casa, porque pues no te puedes valer, yo voy a determinar cómo administrar ese, ese recurso y cuánto te doy, qué te doy, en qué lo gasto, y a veces ni se lo dan a los abuelitos. Ese tipo de violencia es una violencia económica. Hay violencia física, donde, pues desgraciadamente, sobrepasa ya el contacto del abuelito, ¿no? La violencia moral, que es esta actitud que se toma contra ellos y denosta, perdón. Es decir, se les humilla, se les maltrata psicológicamente, se les da menos valor por la edad en la cual se encuentran, ¿no? Y se aprovechan de otras circunstancias. Es muy importante, pues, establecer que no existe un solo tipo de violencia, que estas violencias muchas veces van entrelazadas entre sí, la económica, la psicológica, la física. Entonces, es muy importante distinguir que no va a haber un solo tipo de violencia, que cuando ya se cae en este ciclo de violencia, va a ir incrementando y se va a repetir. Y una característica principal de esto es que la violencia siempre va a ir en aumento, en aumento. Sí, y lo que hemos dicho, ¿no? Puede ser tanto una sola vez o puede ser repetida o varias ocasiones y que también pues puede ser acción o omisión, que eso también es lo que muchas veces la gente piensa, ¿no? Ah, bueno, sí, es normal que yo no lo atienda. No, no, no es normal, o sea, sí hay que estarlo atendiendo y hay que tener los cuidados necesarios para que la persona, pues bueno, no esté padeciendo este tipo de violencia y que, bueno, tenga una vida digna y que sobre todo también pues pueda ser pues ahora sí, como dicen por ahí, acogido, íntegro en la sociedad, que es lo que mejor se merecen las personas adultas mayores. Bien, Julia, pues muchas gracias, se nos está terminando el tiempo, pero antes de que nos regales tu conclusión, pues bueno, ¿cómo podemos tener un contacto contigo? Platícanos de tu visita próxima aquí a Guadalajara, porque si ustedes lo escuchan, estamos a la distancia, ella es de Tlaxcala, pero platícanos, bueno, ¿cuándo vienes a Guadalajara? ¿Qué planes traes? Adelante. Pues mira, yo estoy aquí en la ciudad de Tlaxcala, me pueden encontrar en redes sociales como Julia Andrea López Ledesma, soy coordinadora de Derecho Público en la Barra Mexicana de Abogados aquí en Tlaxcala y voy a estarlos visitando en Guadalajara en un evento que va a estar súper padre este 2 de marzo allá en Zapopan. El evento se llama Connected Think, es un primer encuentro de salud mental, liderazgo y soft skills. Entonces vamos a hablar de muchos temas, va a ir dirigido al público en general y van a ir especialistas. Yo voy a hablar de factores de riesgo psicosocial y factores para prevenir el delito de feminicidio. ¿Cuáles son aquellas alertas rojas que nos pueden hacer propensas a las mujeres de ser víctimas de este delito? Entonces va a estar muy padre, yo los voy a esperar en Zapopan, Jalisco, en Quinta Maham, el 2 de marzo. Vamos a estar hablando para evitar el feminicidio y señales de alerta. No, pues súper bien, pues bienvenida y que sobre todo también sea un éxito este evento que se está organizando el 2 de marzo y que al final de cuentas, pues bueno, va a beneficiar y va a ayudar pues a todas las personas que estén inscritas pues en ese magno evento. Bien, Julia, pues ahora sí tu conclusión, por favor, respecto a los temas que nos abordaste. Bien.
Punto número 1 del testamento, no dejen pasar el tiempo. Nosotros no tenemos la vida comprada y es muy importante que no heredemos problemas, que dejemos todo establecido para que nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo quede seguro y quede en las manos de quien nosotros queremos. Vamos a también mi conclusión en el tema segundo, que son los derechos de los adultos mayores, es establecer una política de perspectiva hacia el adulto mayor. No por la edad se les va disminuyendo la capacidad y sobre todo el derecho que ellos tienen, esta capacidad jurídica, esta tutela de derechos de los cuales son parte por el simple hecho de ser humano. Y punto número 3, el ejercicio de violencias sobre los adultos mayores. Es muy importante que consideremos cualquier señal de alarma que vaya en contra de la dignidad del adulto mayor. Lo decíamos, puede ser acción o puede ser omisión. Hay que estar muy alertas. Acérquense a las personas de su confianza, por favor, asesórense con los especialistas, que siempre va a haber una mano que les va a ayudar a poder solucionar este tipo de problemas. Excelente, pues al final de cuentas, pues son muy buenas recomendaciones y que sobre todo, ya decíamos, cómo poder también llevar a cabo pues el cuidado a la persona adulta mayor y que al final de cuentas, pues acercarnos a los especialistas, sea usted su especialista en salud, sea su especialista abogado, notario, bueno, del que usted sea, de su confianza para que se Sí. encuentre cómodo, seguro Psicólogos, y trabajadores tranquilo. sociales. Psicólogo, exactamente, hay muchas profesiones que pueden aportar en este abordaje integral en la persona adulta mayor y que sin duda déjese de creer o deje de creer, mejor dicho, esos comentarios de que los psicólogos nomás para los locos, no, no es cierto. O sea, todo lo que lleva hoy en día a la salud, que es parte de la salud mental, pues puede ayudar pues a muchas personas. Pues Julia, muchas gracias. Y pues bueno, esta es tu casa y pues nos estaremos viendo en un par de días, ya que estés acá por tierras jaliscienses, acá en Guadalajara. Claro que sí, no, muchas gracias a ti, querido Enrique, que siempre un gustazo estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias, como siempre un placer. Te voy a pedir que no te salgas porque pues bueno, tengo un aviso para ti, pero ahorita regreso contigo. Muchas gracias, Claro que Julia. sí, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a ti, saludos nuevamente. Bien, pues agradecemos mucho la presencia de la abogada Julia Andrea López Ledesma. Ella, bueno, nos habló sobre las sucesiones en el testamento. Claro, también nos abordó, bueno, esta parte de los derechos humanos de las personas adultas mayores y también abordó un poquito más sobre el maltrato que existe hacia este sector poblacional. Como ustedes ya lo vieron, ella es miembro de la barra de abogados, sí, mexicana de abogados en Tlaxcala. Entonces, pues próximamente también estará acá en Guadalajara para que si usted la quiere contactar, pues bueno, va a estar aquí el próximo 2 de marzo, prácticamente es de esta semana a la que sigue. Bien, pues bueno, a continuación, esperemos que no pase algún incidente, ya lo sabemos, estará con nosotros el maestro José Martín Orozco Almades. Nos va a platicar rápidamente, bueno, sobre las becas de profesiones, como les decía, si ustedes quieren, bueno, estudiar alguna maestría, licenciatura o algún doctorado totalmente, pues ahora sí no en línea, creo que es presencial, pueden adquirir una beca. Son varias universidades, sí, la Universidad Panamericana, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Cuauhtémoc, si no me equivoco. Entonces, son varias universidades que tienen convenio, pero que al final de cuentas ustedes si están interesados en tomar esta o aprovechar esta beca, pues bueno, él ya nos lo va a explicar en un momento más. Muchas gracias a Yamil Vallejo que está en la producción de este programa y recordarles que Senectud Radio es un programa dedicado a temas relacionados al proceso de envejecimiento, la etapa de la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes, ya decíamos, por las tardes, por las mañanas. Vamos a tener ahí un reacomodo, pero muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y sobre todo seguir en nuestra tercera temporada. Muchas gracias. Les recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García, y síganos en nuestras redes oficiales como Facebook, YouTube, Spotify y también nuestra cuenta de Instagram como @senectud_radio. Muchas gracias, Ayamir. Gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta la próxima.